Muy bien, hoy llegamos al final de nuestra serie Conectando con la Realidad y hoy es el fin de la serie y como toda buena historia, como toda buena película, hay un fin y a veces pues las películas terminan de una manera que no esperábamos. Pues espero que el fin de esta historia, el fin de Conectando con la Realidad, sea un final que no sea frustrante, que sea un fin lleno de esperanza y que sea útil para todos nosotros. Hoy llegamos al final de toda esta historia de la realidad y quiero comenzar por compartirles algo sobre C.S. Lewis, en donde describe ese sentimiento que deberíamos tener todos al leer el final de esta historia o al ver el final de esta historia, ese sentimiento que todos deberíamos compartir una vez hayamos culminado y hayamos pasado por toda esta gran historia de la realidad de Dios. C.S. Lewis dice lo siguiente: el anhelo de ser reconocido, de encontrar alguna respuesta, de encontrar un puente que une el abismo que hay entre nosotros y la realidad, es parte de nuestro secreto más profundo y seguramente desde ese punto de vista la promesa de gloria en el sentido descrito se vuelve muy relevante para nuestro profundo deseo, porque la gloria significa estar bien ante Dios, tener su aceptación, su atención, su reconocimiento y su bienvenida al corazón de todo. La puerta a la que hemos estado llamando toda la vida se abrirá por fin. Y esta imagen de tocar a la puerta es una imagen muy poderosa sobre el mundo y de nuestra realidad. Y todos sabemos que hemos estado tocando a la puerta de ese amor eterno, a la alegría sin fin, a la aceptación incondicional y al propósito final de toda nuestra vida. Podemos ver que hay algo al otro lado de la puerta, sabemos, sentimos que hay algo al otro lado de la puerta, pero a veces en la vida parece que llamamos y esperamos, pero llegará el día en que la puerta se abrirá por completo y Dios nos dará la bienvenida a todo eso. Lo que hemos estado esperando llegará en forma completa y final. Hoy llegamos a la parte final de esa historia, a esa gran historia de la realidad, y durante las últimas 6 semanas lo que hemos estado es hablando del relato más completo que existe de cómo es el mundo, de cómo es nuestra realidad. Y hemos hablado sobre el comienzo de este relato, cómo comenzó todo. También hemos hablado de lo que salió mal y hemos hablado de qué es lo que se puede corregir y cómo se hace. Y ahora vamos a hablar de lo que pasará en el futuro, de lo que sigue. Hoy hablaremos del final, aunque no sea el final, pero el final sin duda de experimentar este mundo como lo hacemos ahora, en este momento. La semana pasada hablamos sobre esos problemas específicos que tienen soluciones específicas y hoy quiero que vean esta aclaración. Los problemas complejos no se resuelven rápidamente. Y creo que todos sabemos que eso es completamente cierto. Es cierto en las relaciones personales, es cierto con nuestra salud, con el dolor que sentimos en nuestras vidas. Es cierto también incluso en la última historia de la realidad. Esos problemas que tienen soluciones específicas no se resuelven rápidamente. El mal es un problema complejo que impregna nuestro mundo, impregna a todos nosotros. Es complejo y por lo tanto la solución no es algo que veamos suceder rápidamente. Estar separados de Dios, del Dios del universo, el creador de todo, y estar en su presencia para siempre, pues no es un problema que se resuelva de la noche a la mañana. Hoy, sin embargo, vamos a ver que la solución sucederá al final. Ese es el gran final, esa gran solución sucederá y será definitiva y completa. Entonces, las personas, la gente esperaron la primera llegada del Mesías en los tiempos de Jesús. Durante miles de años esperaron la llegada de ese Salvador.
Y la espera de la segunda llegada pues también ha sido bastante largo. Los problemas complejos no se resuelven rápidamente, lo podemos ver, históricamente está descrito. Y sin embargo, sabemos que la solución llegará en última instancia porque ha llegado históricamente. Miren esto, lo que sucedió en la historia nos habla de lo que sucederá en la eternidad. Ahora, para muchos de ustedes que se llaman seguidores de Jesús, creer en la otra vida o creer en la vida que sigue pues no es una ilusión, sino es una forma de pensar, es una forma de razonar, es una forma de vivir nuestra realidad. Y podemos tener esa esperanza porque es una esperanza real, es una esperanza para el futuro porque Jesús realmente fue resucitado en el pasado. Entonces lo que quiero que hagamos es mirar hacia atrás en la historia para ver el remedio, esa solución a la oscuridad, y mirar hacia adelante para ver la restauración completa de todas las cosas. Cómo es que todas las cosas van a volver a su diseño original. Entonces déjenme llevarlos de regreso a algo que dijo Lucas, el doctor Lucas. Lucas era, además de doctor, era historiador, era una persona muy brillante que se la pasó investigando todos esos eventos que rodeaban la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No tenía nada que ganar, no tenía nada que perder personalmente y profesionalmente, simplemente quería poner un documento completo y ordenado para una persona que simplemente financiaba su proyecto, era como su jefe. Entonces, hacia el final de su trabajo, Lucas dice esto, y está documentado y ha pasado todas las pruebas que quieran, ha resistido la prueba del tiempo. O Lucas capítulo 24 dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿qué hay de comer? ¿Tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania y allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Entonces, este hecho en la historia no debe ser descartado. Debemos todos observar con detenimiento, con mente y corazón abiertas, con mucha atención. No necesitamos pensar en esta palabra como una palabra de Dios para analizar el documento. De hecho, muchos historiadores que no son creyentes, profesores que no son creyentes, autores, investigadores de muchas ramas, no descartan este pasaje. No todos creen lo mismo al respecto, pero hay 4 hechos en los que todos los eruditos y los estudiosos creen de manera contundente y concisa y universal cuando se trata de este preciso momento en la historia.
Estos 4 hechos enmarcan el fin de esa historia y el principio de una nueva realidad para todos nosotros. Estos 4 hechos son las columnas que sostienen toda la fe de todos nosotros, y estos son los 4 hechos de los que les voy a hablar. El primero es: Jesús murió. El gran imperio romano no dejaba a nadie vivo después de colgarlo en una cruz, y Jesús fue sepultado después de eso, y hay demasiados detalles para creer que algo así no haya sucedido. El segundo hecho es la tumba vacía. Nadie pudo encontrar el cuerpo de Jesús, y era muy simple. Para eliminar el movimiento había que eliminar al líder. Eso era todo lo que se tenía que hacer. Eso era todo, pero nunca sucedió. Tercer hecho: la gente vio a Jesús. Gente sin agenda política, sin esperanza de volver a verlo. La gente hablaba y contaba de sus encuentros con él, de que comían con él, de que caminaban con él. Lucas, de nuevo, el doctor, este gran maestro, lo investigó a fondo. El apóstol Pablo tuvo conocimiento de más de 500 personas que dijeron haberlo visto. O esto es una gran conspiración o realmente sucedió. Y el cuarto hecho es que los escépticos mismos cambiaron. Los grandes pensadores de la época cambiaron. Cambiaron los maestros, los ricos, las mujeres, los pobres, los escépticos, personas como por ejemplo el medio hermano de Jesús, su propia madre, sus amigos, el apóstol Pablo, que era el enemigo número 1 del movimiento, Pedro, un fracaso total 3 días antes de la crucifixión, y la lista sigue y sigue. Entonces, con todo esto, la pregunta es: ¿cuál es la mejor explicación de todos estos hechos? Miren, hay gente que habla de alucinaciones, pero en las alucinaciones grupales no son suficientes. Los psiquiatras han dicho que eso pues no ocurre, eso no ocurre a gran escala. También hablan de que el cuerpo se lo robaron, y pues esa teoría tampoco sirve porque eso no tiene en cuenta a las personas que lo vieron después. Y se habla también de una conspiración para inventar toda esta historia, pero eso no sirve porque las personas que se convirtieron perdieron mucho más de lo que hubieran ganado al no hacerlo. Entonces, hoy no tenemos suficiente tiempo para convencerlos a todos de que Jesús resucitó, pero cientos y cientos se convencieron simplemente al verlo. Y eso no hay que descartarlo hasta que no tengamos una explicación de lo que le sucedió al cuerpo de Jesús, pues no tendremos ninguna razón intelectual para rechazar el cristianismo. Ahora bien, si todo eso sucedió en realidad, si eso es parte de la realidad de la historia, ¿qué significa eso para el futuro, para ti y para mí? ¿Qué significa eso en el pasado y para el futuro de todos nosotros? Bueno, veamos lo que dijo uno de esos escépticos que se volvió cristiano. Está en 1 Corintios capítulo 15, dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias; después, cuando Él venga, los que le pertenecen; entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Entonces, pueden ver la increíble conexión del pasado con el futuro, del pasado de la realidad de Cristo y el futuro mío y tuyo. Miren, debido a que Jesús resucitó de entre los muertos en el pasado, la muerte será destruida para siempre en el futuro.
Si le perteneces, serás resucitado con Jesús, como Él fue resucitado. Esta es la esperanza de todo seguidor de Jesús. Pero, ¿y el versículo 24? El versículo 24 dice algo muy interesante. El versículo 24 dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Se acerca el fin, se acerca el fin de este mundo tal y como lo conocemos, con todos sus poderíos y sus riquezas. Todo lo que se opone al reino de Dios será destruido, incluida la muerte y el mal. Y Jesús reinará por siempre, pero reinará sin esas cosas. Cuando Jesús venga, al final de todo, la muerte llegará a su final. Entonces la historia termina con la venida de Cristo y con la destrucción de la muerte. Ese aguijón del pecado va a ser vencido, como lo cantamos en muchas canciones. La alegría y el deleite de Jesús serán plenas, como lo cantamos en muchas otras canciones de alabanza. Muchos de los problemas habrán terminado, pero hay un último enemigo que será destruido, y esperamos la venida de Jesús, pero sabemos que ya hemos visto el futuro de su obra en nuestras vidas, aquí y ahora, en nuestro día a día. Entonces, no es solo el apóstol Pablo quien habla de lo que sucederá al final, sino que se ve en todo el Nuevo Testamento. El último libro de la Biblia, por supuesto, Apocalipsis, habla de lo que sucederá al final también. Este libro es muy simbólico y utiliza imágenes literarias de palabras para comunicar la verdad real. Miren lo que dice en el capítulo 20. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y estas verdades que leemos en la Biblia son verdades bombas, son verdades que lo dejan a uno asombrado. Y de esas verdades que quitan esa ebriedad mental y nos invitan y nos llevan a una sobriedad mental. Y no estoy tratando de asustar a nadie, pero creo que Juan sí quería hacerlo. Deberíamos estar asustados por algo realmente aterrador. Entonces Jesús, el único que es el que tiene el derecho de juzgar a todas las personas, Él, que es el único que podría juzgarnos a todos nosotros, podría estar equivocado, pero el libro y el lago de fuego son imágenes de la capacidad de Jesús para aceptar y para juzgar. A veces las cosas eternas se describen en términos terrenales porque no hay otra opción disponible. No estoy seguro de eso, pero de lo que sí estoy seguro es de que Dios conoce tu nombre, tu historia, conoce tu crimen y conoce tu futuro. Y estoy completamente seguro y convencido que el sufrimiento es real y es severo, y las imágenes que se utilizan en el Nuevo Testamento se eligen para comunicar una verdad. Ahora, esto no nos cae bien a muchos de nosotros, pero pensemos en este pasaje conectando con estas 4 realidades. Quiero compartirles las 4 realidades de hoy. La realidad número 1 es esta: o Dios tiene la autoridad para juzgarnos a todos, o todos tenemos la autoridad para juzgar a Dios. ¿Cuál de esas dos tiene más sentido? Ahora bien, si eso es cierto, ¿cómo conectamos con la realidad del juicio? Conectamos así con la realidad número 2. Podemos decidir si preferimos ser juzgados por lo que hacemos o por lo que hizo Jesús. Esa es nuestra elección.
Esto es lo que hace que el cristianismo sea único y sea increíble. Jesús fue juzgado por lo que hemos hecho y nosotros somos juzgados por lo que Él ha hecho. Dios debe juzgar al mundo si quiere librarlo de la oscuridad. No hay otra manera. Esto nos lleva a nuestro tercer conector con la realidad número 3. Dice esto: podemos rechazar el amor de Dios, pero no podemos rechazar la justicia de Dios. Entonces, ningún crimen sobre esta tierra contra Dios queda impune. Y Dios no se pierde de nada. Piensen en esto. Si quieren un Dios que no juzgue, entonces quieren un Dios que no sea bueno. Realidad número 4. Toda persona pasará la eternidad con Dios o sin Él. No todos viviremos felices para siempre. Cuando Dios juzga el mal, debe ponerlo en cuarentena para evitar que dañe de nuevo. El lugar donde pases la eternidad depende de lo que esté escrito, en donde tu nombre esté escrito, según la historia que hayas decidido contar. Pero este pasaje de conexión con la realidad no es donde termina. El libro de Apocalipsis continúa con lo siguiente. En el capítulo 21 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este es el mundo que viene, este es el futuro que viene, un mundo donde Dios vive con nosotros. El mal se acaba, ya no va a existir, tiene fin. El dolor cesa. La historia nos informa esta eternidad. Entonces todos vivimos entre el comienzo de la historia y su final. Y ese es un territorio un poco peligroso. Vivimos en una zona de guerra entre el mundo roto y el mundo venidero. Sabemos que esta guerra terminará porque el propio autor de la historia nos lo ha dicho. El mal será castigado, las heridas se curarán, las lágrimas se secarán y el mundo volverá a estar bien. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo esto? ¿Para qué nos sirven todas estas realidades? Esto es lo que fue para Juan, quien escribió el libro del Apocalipsis. Dice en el capítulo 22, dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esta es una tremenda oración. ¿Y qué se necesita para hacer esta oración? Quizá esta oración la digamos todos los días, la vivamos todos los días, pero esta oración dice mucho. Dice: Jesús, no tengo miedo de tu llegada porque sé que has sido juzgado en mi lugar. También dice: Jesús, estoy listo para que el dolor, la maldad y la muerte de este mundo desaparezcan para siempre. Hasta que esa oración sea respondida, aguantaremos y esperaremos pacientemente a que la gente confíe en el Jesús resucitado. Pero llegará un día en que se caerá el telón y se acabará el tiempo de la misericordia. Entonces, después de 6 semanas, en donde hemos visto la historia cristiana de la realidad, espero que la adopten como su relato personal de su propia realidad. Tienen hechos, hay evidencias, hay coherencia y hay muchos factores de peso. Es mejor que cualquier otra historia y todo esto es real. La esperanza es real, el pago en la cruz es real y la eternidad es real. No hay nada más importante que conocer la realidad y ahora la conocemos. Gracias por ser parte de esta gran historia de Conectando con la Realidad, en donde hemos podido conectar con la realidad de la creación del universo
y podemos conectar con lo que viene, con esa vida eterna que existe para todos nosotros, que está disponible para todos nosotros. Si te gustó este 6º episodio de nuestra serie, por favor, compártelo con tus amigos, tus familiares. Y si no han tenido la oportunidad de ver la serie completa, los invito a que se conecten a nuestro canal de YouTube, en donde podrán revisar los 6 episodios completos y compartirlos así con otras personas. De igual manera, los invito la próxima semana a nuestro live de martes en otra sesión de Zoom, y que no se pierdan nuestra cápsula de jueves. Nos vemos el próximo domingo con una nueva serie. Gracias y bye bye.